domingo más juntos en familia, como la familia que somos en Cristo. Si puedes saludar a la persona que tienes al lado, dale una sonrisa. Vamos a entregar este tiempo en manos de Dios y vamos a empezar recordando cómo era nuestra vida antes de conocerlo y reconociendo la obra que ha hecho a través de nosotros, cómo ha cambiado y cómo nos ha llevado a vivir en esa identidad que Cristo nos regaló. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre, en ti tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Me guías en cada paso, suficiente su amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, de color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Amén. ¿Quién soy yo para que gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí. Fue su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató.
rescató su gracia en mí. Aún siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Amén. Ahí en donde estás, si quieres, puedes cerrar tus ojos, alzar tus manos y dice Dios que fuimos escogidos, que fuimos perdonados, que fuimos redimidos, que fuimos libertados, fuimos hechos dignos. Y habla en tiempo pasado, aun cuando nosotros no existíamos. Dice que Él ya había pagado los pecados que ni tú ni yo habíamos cometido aún. Y hoy venimos ante ti, Señor, rendidos y postrados, reconociendo que eres nuestro Señor, que eres nuestro Salvador y que
no tenemos a dónde ir, que no tenemos ningún otro refugio si no eres tú. Te rogamos que soples en nuestro interior, Señor, que nos avives, que no nos dejes dormirnos y no nos dejes perdernos en nuestros deseos, en nuestros afanes, en nuestras preocupaciones. Ante ti, postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor, atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame. Háblame, Dios, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí.
con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con talento, Dios, sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Dice que no hay nada que nos separe del amor de Dios. Que ningún pecado que puedas cometer es tan grande para que Él no pueda perdonarte. Que no hay lugar donde podamos escondernos de su amor ni de su presencia. Que Él está al pendiente y al cuidado de nosotros. Y que Él va a hacer todo para volver a traernos al camino.
Dice que con amor eterno nos ha amado y que con cuerdas de amor nos trajo, que nos prolongó su misericordia. Y ese es el amor que el Padre te tiene a ti y a mí, que no hay sombra, que no hay montaña, que no hay mentiras que Él no pueda derribar para atraernos otra vez hacia Él. Y yo no sé cómo te encuentres el día de hoy, si sientes culpa, si entre la familia no estás bien, si en el trabajo, en la escuela, algo pasó, pero Él sí lo sabe. Y este es un momento donde puedes entregarte a Él y entregarle tus cargas y esperar que Él te encuentre. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas. Oh, tu amor me mueve y me sostiene, amor sin conexión. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me mueve y me sostiene, amor sin condición. Oh, tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Buen día. Vamos a empezar con una oración y les pido que cierren sus ojos, que nos concentremos. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial porque nos tiene aquí, nos tiene reunidos. Te damos muchas gracias, Padre, por las familias. Primeramente te damos gracias porque nos has incrustado, nos has injertado en una familia y tenemos un rol dentro de esa pequeña célula. Te damos muchas gracias, Padre, porque te has dignado formar familias dentro de tu pueblo y te suplicamos que nos ayudes a relacionarnos en ese pequeño vínculo con amor, que gobierne nuestras relaciones. Dices tú en tu palabra que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Que nos des esas características en nuestras relaciones familiares. Ayúdanos a amarte, Padre. Ayúdanos a entender que es un privilegio formar parte de una familia
Y una familia gobernada por Cristo, dirigida por el Señor Jesucristo, es un gran ejemplo para la sociedad. Y te damos gracias, Padre, porque tú vas a rescatar más familias. Te suplicamos que así sea, Padre bueno, Padre amoroso. Te pedimos que nos ayudes a ser un ejemplo, una evidencia del amor tuyo, expresado en un ámbito individual, en cada una de nuestras vidas y en las familias, Padre, que es una célula, es un grupo que ahorita está muy golpeado por el pecado, por la maldad, por los estilos sociales nuevos. Te pedimos que puedas replicar, que puedas hacer más familias rescatadas, redimidas, que a cada uno de nosotros nos des el poder, nos des la gracia, nos des la capacidad, nos des tu amor, para que podamos fungir, para que podamos cumplir con nuestro rol de papá, de hermano, de hijo, de hija, de esposos, y podamos honrarte en esa tarea cotidiana, Padre, en esas relaciones. Te damos muchas gracias porque es un ámbito de mucha influencia y es un ámbito muy necesario dentro de la sociedad, y te pedimos que nos ayudes a entender que es de gran valor para ti, es de gran honra que nosotros podamos mostrar los valores cristianos a través de nuestro comportamiento dentro de la familia. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos a entender que pues de alguna forma la sociedad está buscando ejemplos, está buscando la evidencia de que se puede vivir conforme a tus principios bíblicos, que pueden existir familias gobernadas por el Espíritu Santo, que pueden existir familias que se amen, familias que sean rescatadas por Jesucristo, que la sociedad puede ver que es posible que hayan buenos papás, buenos hijos, buenos matrimonios, buenos abuelos, buenos nietos, niños criados por dos papás. Te pedimos que nos ayudes a hacer ese ejemplo, Padre, y te damos gracias porque esa es la tarea que nos has encomendado a nosotros, porque es un llamado que has puesto para cada uno de nosotros y es un privilegio. Y también te damos gracias porque tú lo vas a cumplir. Dices tú que si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes, y dices que si has comenzado en nosotros la buena obra, la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Muchas gracias, Padre, te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús, nuestro amoroso Salvador. Amén. Asimismo, Señor, te queremos pedir, Padre, por nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares que están enfermos, Señor. Hay una terrible enfermedad que no toda la humanidad reconoce. Tú dijiste que tú venías por los enfermos, sino por los sanos. Hoy, Dios, reconocemos que estamos enfermos del pecado, pero que la solución, el remedio, el antídoto, eres tú, Señor Jesús. Pero Dios, también tenemos a nuestro alrededor, Señor, personas que amamos, personas que estimamos, que están enfermas, Señor. Sabemos, Dios, que tú eres nuestro médico. Sabemos, Dios, que Cristo tiene el poder para sanar y que sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, porque tú no cambias. Señor Jesús, ten misericordia y ten compasión, Señor, de nuestros enfermos. Te pedimos que en tu nombre sean sanados y sean levantados en sanidad. Y Dios, que meditemos para qué queremos esta sanidad, que meditemos, Señor, para qué queremos estar bien. Tiene que ser para servirte, Señor, tiene que ser para buscarte, Señor, tiene que ser, Señor y Dios, para verdaderamente amarte y amar a los demás, Señor. Dios Todopoderoso, Señor, que podamos entender esto, que las personas que sean sanadas entiendan, Señor, que no son sanadas para vivir otra vez egoístamente, para vivir para sí mismos, para vivir para sus propios planes. Dios, gracias porque hemos entendido que tú nos creaste, que tú nos formaste en el vientre de nuestra madre y que tienes un propósito exacto para cada uno de nosotros. Y por eso hoy, Dios, podemos darte gracias por la sanidad que hoy nos das, Señor. Dios Todopoderoso, también te pedimos, Señor, por las familias que se han quedado sin un padre, sin una madre, sin un abuelo, sin una abuela, Señor. Dios, sin un hermano, Señor. Porque tú, Dios, traigas consuelo, Señor. Traigas pronta resignación a sus vidas, a sus corazones, Señor. Y porque nosotros no seamos indolentes, Señor, ante las necesidades de los demás. Dios, si tú has cubierto nuestras necesidades hasta el día de hoy, es porque eres fiel, Señor. Y porque, Dios, el amor se ve, Señor, en la forma en que damos a los demás y en la forma en que servimos a los demás. También por eso nos has dado salud, Señor.
Gracias, Dios Todopoderoso, Señor, porque escuchas nuestra oración. Gracias, Dios, porque estás sanando, Señor, a personas que están en el hospital, en su casa, a personas que pueden estar privadas de su libertad en un reclusorio, Señor. Porque, Dios, cuando no tenemos nada, cuando hemos perdido todo, cuando toda esperanza se fue, perdónanos, Dios, porque la única esperanza, y siempre lo dejamos al último, eres tú. Porque tú tienes toda autoridad sobre tu creación, sobre tus hijos, sobre nuestros cuerpos. Y Dios, así como sanaste, Señor, a la suegra de Pedro, se levantó y le sirvió, Señor. Que así seamos sanados, que así seamos rescatados, Señor, y que así sea también para nuestros seres queridos. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Sí, bueno. Hermanos, muy buenas tardes. Vamos a tomar nuestro lugar. Qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos, bienvenidos. Sorpresas. Gracias a Dios. Les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en una carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. El día de hoy vamos a hablar un tema titulado Sé quién eres. No se trata de que sé de saber, sino más bien sé de ser quién eres. Y vamos a leerlo. La Reina Valera 60, ¿se acuerdan cómo dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ya ven que estamos estudiando, estamos usando esta Biblia para exponer. Dice así: esto significa que todo el que pertenece, fíjense, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Creo que queda muy claro lo que está diciendo la Escritura, el apóstol Pablo. Cuando llegamos a Cristo, cuando le pertenecemos, cuando somos unidos a Cristo, lo traduce en algunas partes, lo que sucede es que somos hechos una nueva persona, una nueva criatura. Y tal vez eso ya como que nos va cayendo el 20, soy una nueva criatura. Espero que ya a estas alturas más o menos tengamos como claro eso. Porque es el cimiento de crecer en la vida cristiana. Es el cimiento y la diferencia entre decir e intentar vivir como cristiano y poder vivir realmente como creyente en victoria, disfrutando de Cristo. En el derecho hay una frase que es el ser y el deber ser. La diferencia entre el ser y el deber ser radica en los valores morales, ¿sí? Voy a leer la definición. Esta definición la extraje de un diccionario para no equivocarme. Los abogados sabrán muy bien de qué estamos hablando. Dice así: solo aquellos individuos que tengan claro cuáles son los valores morales y éticos que deben regir su vida dentro de la sociedad serán capaces de llevar una vida enmarcada dentro del deber ser. Es decir, dentro del marco legal, jurídico, para poder tener una convivencia sana y en paz. Entonces, lo que vamos a ver, el tema es vivir o ser de acuerdo a lo que ya somos, vivir de acuerdo a lo que ya somos en Cristo. Les recuerdo, es importante tener fresco quién soy en Cristo. ¿Quién soy? ¿Soy qué? Hijo de Dios. Soy hijo de Dios. ¿Y eso qué significa? Soy familia de Dios. ¿Qué significa? Dios me ama. Me ama por encima de mí mismo. Oye, pero es que si hiciéramos una lista de méritos, tenemos todo para que dijera Dios, ya no. Pero a pesar de nosotros mismos, Dios nos ama. Y ese amor implica que Dios siempre va a buscar ser bueno con nosotros. ¿En qué momento? En todo.
Oye, me equivoqué. Dios sigue siendo bueno y quiere ser bueno contigo y va a ser bueno contigo porque Dios no cambia. Oye, pero es que tú no sabes cómo me la paso en el piso y medio me quiero levantar y otra vez me voy para abajo, la tentación, el pecado. Sí, es cierto que Dios nos llama y de eso se trata esta vida, de que si yo soy un hijo de Dios y que ahora como hijo de Dios estoy unido vitalmente a Cristo a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en mí, entonces tengo que vivir una vida de acuerdo a esa naturaleza, pero no por mi esfuerzo. ¿Se acuerdan que mucha gente dice, bueno, la salvación es por gracia, pero las coronas, los galardones son por esfuerzo? Tienes que esforzarte, tienes que buscar, nada que tú te esperas y Dios te va a santificar. Y vamos a ver cómo es que la Biblia nos habla de la santificación. Vamos a ver cómo vivir en victoria, para que cuando crucemos por esas puertas podamos salir con diríamos, el chip o con nuestra mente entendida en cuál es el proceso. Y aunque es un proceso, quiere decir que no es de un momento a otro y ya lo logré, sino que es gradual y es creciente, vamos a salir con toda la herramienta para poder vivir esa vida que Dios nos ha llamado a vivir. Es importante mantener el deseo de vivir de acuerdo a esa naturaleza. A veces decimos, no, pues soy cristiano, pero la verdad es que ya... tantas batallas perdidas, tantos errores, tantos pecados. ¿Y a dónde llegamos en nuestra vida? Al desánimo. Nos frustramos. Mucha gente termina ¿cómo? Por rendirse. Dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. La mayoría de las personas, de los creyentes, lamentablemente, sin juzgar a nadie, pero es una realidad evidente en la sociedad, evidente en nuestras vidas, que la mayoría de las personas termina en una vida simplemente religiosa. Voy, hago, me paro, oro, leo, pero mi vida no cambia porque no entiendo cómo es que Dios trabaja, porque no entiendo cómo es que Dios opera y usa mi esfuerzo, usa mi decisión, mi voluntad para transformar. Peor aún, muchas personas ¿cómo terminan? En una vida mundana, ¿sí o no? Cristianos el domingo y a lo mejor de 9 o de 8 o de 7 a 12 del día, pero a la 1 de la tarde le damos rienda suelta a la chuleta, a la carne. Y eso es lo que Dios nos enseña a través de su palabra, cómo vencer, cómo evitar. Entonces el propósito sería aprender a vivir según somos. ¿Cuál va a ser el propósito? Aprender a vivir ¿cómo? Según soy. Hijo de Dios, amado, teniendo la certeza de su bondad hacia mí y sabiendo que el Espíritu Santo opera en mi vida y a través de mi vida. De manera que vamos a ver, y yo les diría, veamos nuestra vida como una aventura, como una experiencia, como si fuéramos a enfrentar verdaderamente, y eso es real, como si fuéramos a enfrentar a un gigante, a una fiera, a un esfuerzo, entonces ya caí en el legalismo, ya caí en la religiosidad, ya es una religión
para que Dios me diga sí a todo lo que yo le pido para estar bien con Dios. ¿Esa es la forma? No, de ninguna manera. Por el contrario, tampoco decir, bueno, pues que Dios haga la obra, a fin es soberano. Y entonces yo no hago lo que a mí me toca. Vamos a entender esto, creo que es para que la iglesia pueda vivir en victoria. Entonces, nuestro crecimiento en la santidad depende de qué tanta comprensión tengamos sobre el Evangelio y sobre el amor de Dios. Si yo aprecio, si yo entiendo, si yo amo el Evangelio y si entiendo cómo el amor de Dios opera, entonces voy a poder vivir una santidad creciente, no por mis esfuerzos, sino por la gracia de Dios conjunta o obrando en mi corazón. Lo único que nos quede muy claro, lo único que nos va a motivar a obedecer a Dios genuinamente, correctamente, es su amor, comprender su amor. Esto es impresionante, es increíble. Entonces, ¿de quién se trata la historia? Voltea y ve a la persona de al lado. ¿De quién se trata? Dile, de ti, de nosotros. Esta historia se trata de nosotros, que fuimos pecadores, que estamos perdonados. Sí, dice la Biblia, lo vil y menospreciado, éramos. Engañoso es el corazón, sí, pero nuestro corazón ha recibido una nueva naturaleza. Yo no soy la peor basura del universo, porque entonces si yo me considero y si dejo que alguien me apunte de esa manera, quiere decir que yo no he entendido el poder, la maravilla de la obra de Cristo Jesús a mi favor. Tenemos que pararnos enfrente del espejo y el amor de Dios no nos exalta, de ninguna manera, nos humilla. Y eso es bueno, pero me paro enfrente del espejo y yo no voy a ver a un imperfecto, voy a ver a Cristo obrando. Para que ustedes puedan entender, la mayoría de nosotros hemos visto, o a lo mejor bueno, no todos, pero tenemos hijos. Los hijos tienen creo que se han dado cuenta de eso. Un papá, una mamá ve a su niño creciendo, ¿y cómo lo ve? ¡Ay, ese niño oloroso que... ¿Lo ve así? ¿Cómo lo ve? Como alguien que un día va a crecer y que tus expectativas de ese crecimiento y tu esfuerzo, aunque nos equivocamos mucho, es que ese niño, que esa niña pueda ser extraordinario, ¿no? Que si se dedica al fútbol, que pueda jugar como nadie, o bueno, extraordinariamente, que sea un gran siervo de Dios, una sierva de Dios, y poder ver que su vida es instrumento de Dios, ¿sí o no? Pues Dios nos ve así. Dios nos ve como pequeños que estamos creciendo y que no dice tú otra vez, y te agarra y ya me tienes harto, vete de aquí. ¿Creen que Dios haría eso? Pero nos venden unas historias acerca de Dios sacadas de la Biblia. Porque Dios, ¿con qué ojos nos ve? Con ojos de amor y de bondad. Y sabiendo, no solamente, no con una esperanza de decir, ojalá mi hijo llegue a algo, ojalá mi hijo termine la carrera, ojalá mi hijo no se pierda en el camino, ojalá mi hija no se vaya a equivocar. Porque Dios nos conoce y porque Dios plantó una semilla de vida que Él va a usar o que Él ha germinado para que cumpla un propósito. ¿Se puede frustrar un propósito de Dios? No. Eso, no los veo muy emocionados. Perdónenme, pero es que yo me veo en esa situación y yo digo, bendito Dios, porque yo no tengo que cargar con el bulto de todas las cosas que yo sé que están mal en mí y las que no sé son más, seguro. Yo solamente tengo que confiar en lo que Dios va a hacer y seguirá haciendo en mi vida. Y por eso es que me emociona. Entonces tenemos una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Que Dios, comprender y asimilar de tal manera el amor de Dios
que podamos ver cómo se transforma no solo nuestra identidad. Ese decir soy hijo de Dios, ahorita les voy a explicar algunos puntos, generales, para que profundicen a lo largo de su vida, a lo largo de su comunión con Dios, pero el conocer nuestra identidad va a llevarnos a ver ese camino hacia el futuro, no solos, y no un futuro que diga uno, ¿y qué va a pasar? Sino un futuro donde sé que Dios, sé que el Señor va conmigo y sé que ese futuro es el cielo. Es una vida de victoria, es una vida de bendición, que va a haber momentos difíciles, sí, o sea, aquí no estamos diciendo para de sufrir, sí, la vida, el mundo es difícil por el pecado y que nosotros cometemos tantos errores, pero la realidad es que todo esto, dice Dios en su palabra, que todas las cosas a los que amamos a Dios, ¿qué? Nos ayudan a bien. O sea, hasta en eso vamos a ganar. Entonces, ¿quiénes somos? Dijimos, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Al hablar de quiénes somos, esto es importante en su estudio bíblico. Apúntensela porque es de grandes ligas, es de seminario, es una enseñanza importante. En la Biblia encontramos sobre todo en las epístolas. ¿Recuerdan ustedes que nosotros nos regimos por qué? ¿En base a qué? ¿Cuál es la base de nuestra doctrina? El Nuevo Testamento, pero principalmente ¿qué? Las epístolas, ¿sí? Yo no voy al libro de Hechos, es que aquí dice y hago una doctrina. En las epístolas está la doctrina cristiana sobre esa. Ahora, en la Biblia, en la porción o en la escritura, se nos habla o se nos declara, se llaman dos cosas, dos términos, indicativos e imperativos. En la Biblia se nos dice, despójate del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre creado según Cristo. Eso es un imperativo. Pero segunda de Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Eso es un indicativo. ¿Cuál es la diferencia? Indicativo es, para que sea muy fácil, muy claro, son hechos consumados. Cristo logró en la cruz esto, eres nueva criatura, eres hijo de Dios, Dios te ama eternamente, no hay nada que vaya a hacer que Dios deje de amarte o que te pueda amar más, porque Dios te ama. Dios siempre te va a ayudar, Dios siempre está contigo, todos los días Jesús, su presencia está contigo. Esos son indicativos, son hechos consumados. ¿Qué es un imperativo? Es una orden. Ok, ahora tú tienes que despojarte, quitarte el viejo hombre y vestirte del nuevo. Oye, pero eso es bien difícil. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor, pero es que yo la batallo, tú no sabes el problema que tengo con mi celular, con la computadora, tú no sabes cómo mi mente padece, siempre está conflictuada, tú no sabes cómo mi corazón deprimido, triste, angustiado, dolido, amargado. Yo no puedo hacer eso. La relación que existe entre los indicativos y los imperativos es esta. De acuerdo a lo que ya somos, Dios dice, entonces haz esto. Ahora vamos a ver ejemplos. Primero quiero darles un ejemplo de un indicativo sobre el perdón. En Mateo capítulo 9, en el verso 2, si ustedes... voy a leer este pasaje.
9:2. Mateo capítulo 9, verso 2. Dice así: unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. ¿Esto es un qué? Indicativo. ¿Por qué? Porque Jesús otorga ese perdón, otorga esa justicia, pagando en la cruz por nuestros pecados. Vayamos a Lucas capítulo 7, verso 48. Dice así: entonces Jesús le dijo a la mujer. ¿De qué mujer está hablando? Le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan que uno de los fariseos llamado Simón invita a una mujer que decían pecadora? Esta mujer pecadora, que llega, entra en la casa de Simón y comienza a lavarle los pies a Jesús, a llorar, a ungirle los pies, y Jesús le dice a esta mujer: tus pecados son perdonados. Son hechos ¿qué? Indicativos, hechos consumados. Ahora, en el caso de los imperativos, vayamos a Colosenses. Bueno, vamos a leer un pasaje en Efesios capítulo 4, verso 32. Hechos capítulo 4, verso 32 dice así: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Fíjense la relación, aquí está hablando de ¿qué? Es un imperativo. Sean amables unos con otros, una orden. Sean de buen corazón, 2. Y perdónense unos a otros, 3 órdenes. Pero vean lo siguiente: tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces vemos la orden, pero ¿por qué se puede lograr esa orden? Porque ahora somos ¿qué? Perdonados por Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, podría decirles yo así como una fórmula matemática. Un imperativo es el resultado de un indicativo. Para que Dios me dé una orden es porque ya Dios hizo algo por mí. Así de fácil. Cuando venga a la Biblia y vea, tienes que hacer esto, en lugar de alarmarme, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar lo que Dios ya hizo por mí, la bendición de lo que Dios ya me ha concedido. Entonces, esa es la manera de considerar estas verdades. El indicativo es quién eres, es tu identidad en Cristo. El imperativo es quién estás llegando a ser en Cristo. ¿Sí? Ya soy hijo de Dios, pero ¿en quién te estás convirtiendo? En alguien que refleja la gloria de Cristo. Por esto no podemos considerar las verdades bíblicas o las verdades espirituales de una manera teórica. Soy hijo de Dios, sí, soy hijo de Dios. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que produce en tu naturaleza? Tenemos que considerar esto no de una manera filosófica como algo en lo que racionalizar y pensar y tal vez considerar, pero no hacer nada. Tenemos que pensar qué es a qué nos lleva cada hecho consumado de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Veamos un verso, segunda carta a Timoteo capítulo 2. Creo que esta es una de las claves para poder entender el cómo se produce esta transformación.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, en el verso 1. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo. ¿Se acuerdan? Timoteo, por lo que vemos en las cartas, era el pastor de la iglesia de Éfeso, una iglesia con muchos problemas. ¿Se acuerdan que en general la iglesia cuestionaba al apóstol Pablo? Imagínense si al apóstol Pablo lo cuestionaban, ¿qué no harían con Timoteo? No. Una iglesia en medio de un mundo demasiado contaminado por la inmoralidad, por las pasiones sensuales. Entonces Timoteo constantemente tenía la tendencia en su corazón a desanimarse, a sentirse abrumado, a sentirse un tanto temeroso, tal vez agotado espiritualmente. Y el apóstol Pablo le escribe esto y le dice: Timoteo, mi querido hijo. Ahora, sabemos que es Pablo humanamente hablando, pero ¿quién inspira estas palabras en Pablo? Es el Espíritu Santo. Imagina que, yo no sé cuál sea tu situación, pero a lo mejor tú en el trabajo dices: es que tú no sabes con quién convivo. Estos cuates son de la muerte, estos cuates son santeros, estos cuates son borrachos, aquellos son adictos, esos son de lo peor, inmorales. Y mantenerme firme para dar testimonio me pesa. Tú no sabes en qué tipo de violencia vivo en este ambiente, en toda esta zona. Tú no sabes lo que tengo que enfrentar. Y a lo mejor te puedes sentir que dices: es que si voy y les toco y les hablo de Cristo, me van a cerrar la puerta y van a poner su estéreo a todo volumen. Si voy y le hablo, me van a sacar y me van a decir: yo soy feliz con esta botella puedo sobrevivir a cualquier problema y a cualquier pandemia. Sí, a lo mejor eso te desanima un poco porque dices: es que pareciera que mi esfuerzo no da. Vean lo que le dice: mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Fíjense en algo, cuando hablamos de la gracia, dice la definición es la influencia divina en el corazón humano y su resultado en la vida. ¿Sí? La gracia es la forma en la que influye Dios, el Espíritu Santo opera en nuestros corazones y produce un cambio, produce una transformación. De esa manera opera la gracia. Pero a veces podría decir uno, no sé, una persona enferma, pero ya le pedí a Dios y yo no veo ningún cambio. Pero es que, ¿sabes qué? Yo he orado por mis hijos, yo he orado por mis padres, he orado por mi familia y no cambian. Y a veces llega el diablo y te dice: pues no, que Dios te oye. Pues no, que si tú le pides, Dios te va a contestar. ¿Han tenido ese pensamiento? ¿Han oído esa voz? ¿Y dónde está Dios? Pues no, que si tú le pides te va a dar, que si tú llamas te va a abrir. Un hombre llamado Pablo enfrentó esta situación. Dice el apóstol Pablo, lo escribe a la iglesia de los Corintios, la segunda carta a los Corintios, que él le oró a Dios, que él tenía un aguijón, y a lo mejor cuando uno oye del aguijón piensa en una abejita, ¿no? Y que le picó y así como que se le hinchó y le dio comezón. La escritura, cuando habla del aguijón, eran unos tubos largos o unos palos largos afilados con los que picaban a los animales como para cuando estaban arando. Era como cuando le dan un espuelazo al caballito. La espuela trae picos y pues tan les lastima o el freno, ¿no? Cuando le hacen así, les encaja y por eso el caballo se para, porque se para. Eso es lo que Pablo estaba enfrentando, un aguijón. Y mucha gente se enfoca en que el aguijón probablemente haya sido una enfermedad. Y lo más seguro es que sí, algunos dicen que de los ojos. Pero él dice: un mensajero de Satanás que me abofeté. Satanás no se conforma con enfermarte. Satanás no se conforma con debilitarte físicamente. ¿Qué es lo que quiere Satanás hacer en nuestras vidas? Para que podamos entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Qué es lo que Satanás hace? ¿Qué intenta hacerte? Dice la Biblia, Jesús dice: el ladrón viene a robar, matar y destruir.
Quiere robarte el gozo, quiere robarte la fe, quiere robarte la palabra de Dios, quiere hacerte pensar que Dios se ha olvidado de ti, quiere hacerte pensar que Dios ya no tiene cuidado de ti, que el amor de Dios por causa de tus pecados se ha enfriado y que ya Dios te dio la espalda. Y el diablo viene y te atormenta y te dice, ¿y dónde está el Dios que te ama tanto? ¿Por qué no te contesta? ¿Por qué si tú sanas, por qué Dios no te sana a ti? ¿Que no eres muy útil en la obra? ¿Que no eres tan importante? ¿Que no Dios te dijo? ¿Qué es lo que haría el diablo en la mente y en el cuerpo del apóstol Pablo? Imaginen ustedes, yo me pongo en esa situación y sinceramente digo, Dios, lo he sentido y perdóname porque no he vivido lo que el apóstol Pablo. Porque a veces con menos de la 10ª parte, a veces dice uno, Dios, es que ya no puedo. Y el apóstol Pablo escribe eso, y cuando escribe eso el apóstol Pablo dice, pero el Señor me dijo algo. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Qué necesitaba el apóstol Pablo? Su gracia. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Que la gracia es qué? Que la gracia es más grande, ¿cómo podríamos decir? En un grado superlativo mayor que cualquier aguijón del diablo, que cualquier problema que podría estar enfrentando el apóstol en ese momento. Entonces, Dios nos ha concedido su gracia. El apóstol Pablo le dice, en la Reina Valera 60 escribe, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esa palabra fortalécete no es por fuera, es internamente. Toma poder o llénate del poder que hay, que Dios te da por medio de Cristo. Entonces, ¿de qué manera opera esto? En la medida que yo amo a Dios, apréndanse esa. Fuimos creados para amar a Dios, para tener una relación de amor con Dios. Como resultado de esa relación de amor hacia Dios, entonces le damos gloria, entonces lo adoramos, entonces le servimos. Es porque amo a Dios. ¿Por qué estoy aquí? Porque amo a Dios. Tristemente creo que podemos reconocer que enfrentamos obstáculos, que enfrentamos situaciones que nos pueden estorbar. Y le llaman, dan 3 tipos o 3 ejemplos de cómo es que podemos perder este camino y este estilo de vida de comunión con Dios y de amor con Dios. Antes de mencionar estos 3 puntos o estos 3 problemas, quiero que quede claro: si no vivimos en amor hacia Dios, lo que hagamos solamente va a ser el primer problema: religión. Vamos a ser fariseos, vamos a ser unos santurrones. Ay, por fuera no, sí, claro, no, sí, amén, hermano. Es bien triste, pero muchas veces oyes a una persona hablar. Hace poco pasó un muchacho, no, Dios me dio un llamado, y muchas cosas pasaban, y cuando escuchaba, Dios te muestra, hay algo. Hay algo que como que Dios te muestra, no es congruente a Dios, pero la realidad es que adentro, en los apetitos del cuerpo, nadie nos ve cuando creemos que estamos a solas, que nunca estamos a solas, porque Dios siempre nos está viendo. En esos momentos sale la realidad de nuestro corazón. Y podemos creernos muy santos, pero la realidad es que estamos viviendo como los fariseos. No hemos vencido los apetitos de la carne. ¿Por qué?
porque la realidad de nuestra relación con Dios no es de amor. Puedes leer la Biblia, fíjense en algo, puedes decir sí oro, pero no por amor. Oras porque hay que orar para que me vaya bien y para no pecar. Hay que leer porque me dejaron tarea. Hay que hacer esto y hay que portarse bien porque soy cristiano, porque no quiero que me vaya mal. No, si vas a orar, ¿se acuerdan? Hace poco les dije esa frase de si Dios te pudiera oír, ¿qué le dirías? Piensa, Dios te ama y si Dios te pudiera oír, ¿qué le dirías? Bueno, la realidad es que Dios te quiere oír. Háblale, pero con amor. Lee la Biblia, pero no vengas a la Biblia para tratar de a ver qué puedo aprender para que mi vida sea feliz. No, lee la Biblia para conocer a tu padre, a tu amigo, a tu hermano, a tu Dios, a tu Rey, al que te amó. Cristo te amó más que a su propia vida. A veces somos religiosos, sí, pero de una forma se le llama el moralista triste. Moralistas tristes. No, es que yo soy el peor pecador, no, yo le batallo, no, yo... Y se la viven viendo su pecado y se la viven lamentándose y se la viven recordándose su incapacidad para ser santos y repasa detalladamente sus fracasos y se siente culpable y se cuestiona la salvación y se la pasa horas viendo su gran pecado. ¿Dios te dice eso? Contémplate a ti mismo para ver qué tan malo eres. ¿Qué dice la Biblia? Examina, oh Dios, mi corazón, ¿sí o no? Porque si tú le expones tu corazón a Dios, y si tú le expones tu vida a Dios, Él va a cambiar tu corazón, y Él va a transformar tu vida. Y la tercer tipo de persona, tercer cristiano, que no crece, que no se transforma en su forma de vivir, es el cristiano libertino, el que dice, mira, pues si Dios va a hacer algo en mi vida, pues Él es soberano y que lo haga. Y mientras, pues vamos a echarle ganas y voy a intentar hacer lo correcto. Voy a intentar vivir de la mejor manera. Yo te preguntaría, ¿con cuál te identificas? ¿Con el que se dice culpable, por mi culpa? ¿Por el que dice... vamos a darle rienda suelta? ¿O por el que sí aparenta, pero la realidad de su corazón es que no? Mira, con el que te puedas identificar, yo diría, capaz que nos identificamos con los tres. Depende, ahora sí que depende el día y cómo nos levantamos, ¿no? Hay una buena noticia. El Evangelio de Jesucristo habla de una transformación progresiva, porque no es cuestión nuestra, se trata de Dios. Dice Filipenses 2, verso 12 y verso 13. Sí. Bueno. Dice así: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes. Les está diciendo esfuérzate, ¿sí? Esfuérzate por demostrar que eres salvo, pero les dice también, pues Dios trabaja en ustedes y Él les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer yo? Disponer mi corazón a hacer lo que Él dice que es natural en mí, porque yo creo que Él ya me ha dado la capacidad, el poder para caminar en ese camino. Dios no te va a decir camina en este camino si no te ha dado los instrumentos o las herramientas. Dios nos dio un nuevo corazón. ¿Y eso qué significa? Que nos dio nuevas motivaciones, nuevas habilidades,
un deseo, es un deseo natural el de procurar la santidad en nuestro corazón, porque sabemos que esa es la voluntad de Dios. Entonces, si ustedes leen Efesios capítulo 2, no lo vamos a leer, ya estamos por acabar. Efesios capítulo 2 del 1 al 9, ¿de qué habla? De la incapacidad, de la inhabilidad del hombre para salvarse. Estaban muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y luego dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? No tenemos capacidad para ser salvos, pero Dios nos salvó. Pero en el verso 10, ¿qué dice? Ya nos dio vida. Ahora, ¿qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo. Ya estamos en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras que ya Él preparó de antemano. Entonces, por último, el último pasaje. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. El apóstol Pedro escribe las siguientes palabras para que nos quede claro. Dice, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la vida eterna, de la eterna y viviente palabra de Dios. La Reina Valera 60 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que nuestra vida va a ser transformada? Tenemos garantizado esto. No vamos a ser como éramos. Y cada día, dice Proverbios, nuestra vida será como la luz del día, que irá en aumento hasta que el día sea perfecto. ¿Por qué? Porque nos fue implantada una semilla de vida por medio de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo ha germinado y que esa semilla produce salvación, produce una nueva vida, pero produce dentro de la salvación la santificación. Vamos a orar. Fuimos creados para buenas obras. Y fue implantada esa semilla que Dios nos dio. Entonces, primero, recuerda quién eres. ¿Quién eres en Cristo? Sé quién eres. ¿Quién eres? No te olvides siempre, cada día repasa, apunta 5 cosas que te recuerdan quién eres. Segundo, sé agradecido con Dios. Sé agradecido con Dios. Sé agradecido con Dios por quién eres. Soy hijo de Dios y le das gracias a Dios. Tercero, recuerda constantemente cada momento de tu día quién eres y a qué te llamó Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y sé quién eres frente a los demás. Vive como hijo de Dios. Camina sabiendo que eres hijo de Dios. Mírate en el espejo y recuerda que eres hijo de Dios. El Señor Jesús decía esto en Mateo capítulo 5. Ustedes son la luz del mundo. Y decía que los hombres glorificarían al Padre a través de nuestras buenas obras. Dios diseñó buenas obras para que a través de esas buenas obras el corazón de los que no conocen a Cristo pueda ser cautivado por Dios. Las personas al ver nuestras buenas obras podrán ver a Cristo actuando su salvación en nosotros, liberándonos del pecado,
liberándonos del alcohol, de la droga, liberándonos de caer en la inmoralidad y en la perversión que hay en este mundo. Caminando como hijos de Dios, podremos ser el instrumento para que la gloria de Dios se manifieste. Dice el Señor ahí en Gálatas que nuestra obediencia es el resultado de la fe que obra por el amor. Tu fe va a crecer en la medida que crezca tu conocimiento, tu apreciación del amor de Dios, el amor que Dios tiene por ti. En la medida que tú veas cuánto te ama Dios, vas a confiar más en Dios. Y en esa medida vas a poder reconocer tu identidad como hijo de Dios y vas a poder vivir y vas a querer vivir, vas a amar vivir como vivía Cristo, como vivía el Hijo de Dios. Nuestra identidad en Cristo es que ya estamos perdonados, que ya somos nuevas personas, que Dios nos creó y que Él preparó buenas obras para que vivamos y disfrutemos de la gracia y del poder de Dios. ¿A qué grado es esta gran bendición? ¿Qué tan grande es esta riqueza? Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Piensa en esto. Cuando quieras indagar o quieras tal vez medir, si de alguna manera pudiéramos medir la grandeza del amor de Dios y la grandeza de la gracia de Dios, la grandeza de la buena vida que Dios preparó. Recuerda la gracia. Nuestros problemas, nuestras dificultades no son más grandes que el amor y que la gracia, que el favor de Dios. El poder de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios es más grande que cualquiera de nuestros problemas. Por eso el apóstol Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. De manera que puedes descansar en que la gracia de Dios operará diario y en todo momento, porque ya somos hijos de Dios. ¿En qué medida? En la medida que yo medito en su palabra, en la medida que yo hablo con Dios, en la medida que yo busco a Dios, en la medida que yo amo más a Dios. Esa es la meta, amar a Dios, derramar nuestra vida en amor como una ofrenda a Él. La Escritura dice que hay dos mandamientos que resumen todo, el todo en la relación entre Dios y nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y como consecuencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tan grande es la buena obra que Dios preparó para nosotros? Dice el apóstol Pablo, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es lo que Dios dice, y no se refiere solamente al cielo, se refiere a la vida en Cristo. Estamos unidos a Cristo inseparablemente. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, de manera que hoy puedes salir sabiendo que en la medida que tu amor por Dios crezca y tu comprensión del amor de Dios por ti sea mayor, en esa medida la santidad de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Todo está en Dios, solamente tenemos que rendirnos a Él. ¿Estás listo para rendirte? ¿Estás listo para decirle, Dios mío, aquí estoy? Aquí estoy, Dios. He perdido mucho tiempo. Dios santo, me he equivocado. He dejado pasar muchas oportunidades para consagrarme a ti. Pero en este momento, Dios,
En este momento, Señor, estoy listo para servirte. Estoy listo para entregarte todo mi corazón y para decirte, Dios, que tú, Señor, me llenes con tu amor, que me llenes con tu vida, que me llenes con tu espíritu, que me llenes, Dios, de tu poder y de tu gracia, que tu espíritu se manifieste, que tu poder, Señor, opere en mi vida para la gloria de Cristo y para hacer famoso el nombre de Jesucristo. Un día, nuestra vida terminará. Y lo único que va a quedar, lo único que quedará registrado, lo dice Dios en su palabra, es lo que hayamos hecho en nombre y por amor a Cristo. Hoy es el día en que Dios, es el día en el que Dios nos da una oportunidad de renovar nuestra fe. Esa fe que obra por el amor. ¿No quisieras decirle al Señor, perdóname? ¿No quisieras decirle al Señor, ya no quiero seguir un paso más, un instante más, un día más lejos de ti? Tómate unos instantes y habla con Él. Habla con tu Dios. Habla con tu Dios. Esto es entre tú y Él. Dile lo que sientes. Dile lo que piensas. Y deja que Él examine tu corazón. Lucho con las voces en mi mente, dice nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Oh, dices que me amas tal y como. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar tú me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Todo lo que tengo y lo que soy lo rindo a tus pies. En cada
derrota y victoria, en ti yo confiaré. Oh, dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí. Creo en ti, y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí. Creo en ti. Tal vez haya alguien que no conoce a Cristo, que no tiene a Jesús en su corazón. Tal vez haya alguien que no ha hecho la paz con Dios. Alguien que no ha escuchado quién es Jesús y lo que Jesús quiere hacer. Ahí en casa o tal vez en la calle, o no sé en dónde puedas estar. Pero sé que si estás escuchando esto, nada de lo que has oído es real para ti, porque no tienes a Jesús. El ser transformado, el ser perdonado, el ser hijo de Dios, el ser una nueva criatura no es algo real en tu vida, porque tú no estás unido a Cristo, porque no le has pedido perdón, porque tal vez tienes una religión. Y yo quisiera preguntarte, ¿estás dispuesto? ¿De verdad estás dispuesto a confiarle a una religión tu eternidad? ¿Estás dispuesto a confiar en la palabra de hombres tu futuro eterno, tu salvación? ¿Estás dispuesto a confiar en tus buenas obras? ¿Estás dispuesto a creer que por tus esfuerzos tú puedes ser salvo? Yo te diría, no lo hagas. No lo hagas. Ese es el engaño. El que tú puedas confiar en que puedes portarte tan bien que Dios te va a perdonar. El otro engaño es que puedas creer que una religión o que varias religiones te pueden salvar, te pueden librar de la condenación, te pueden hacer que seas perdonado de tus pecados. No creas en ese engaño, porque el evangelio, porque la buena noticia de Dios nos humilla, porque la buena noticia de Dios nos dice que ninguno de nuestros esfuerzos tiene la capacidad o el valor para que Dios nos perdone. El evangelio nos recuerda que Dios, por amor a nosotros, tuvo que humillar a su Hijo, a quien tanto amaba. Cristo tuvo que ser humillado. Cristo tuvo que ser crucificado, asesinado en esa cruz para que fueran perdonados tus pecados. ¿Cuánto te ama Dios? ¿Cuánto te ama Jesús? Te ama más que a su propia vida. Cristo nos ama más.